Para indicar que van a participar, se van a dar virtualmente. Listo. Comentarios a la presentación del grupo 1. Presentó Gustavo. Nadie levantó la mano. No hay preguntas. El grupo 3 levantó la mano. ¿Quién lo Tengo la pregunta mía es la siguiente: ¿por qué encasillaron la intensidad horaria en la dimensión formativa? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Del mismo grupo? Ustedes, si quieren ampliar sobre cualquier aspecto, él está preguntando si luego pueden volver a preguntar al grupo 1. No, tienen que una abordar todas las preguntas para el grupo número 1. O sea, ellos no vuelven a hablar, ellos están en este estado. Sí, porque Bueno, mi pregunta también va dirigida a lo que nos decía el compañero Freddy, que en la diapositiva número 8, perdón, hablan que la intensidad horaria está clasificada en la dimensión formativa, pero en la casilla, en la diapositiva 9, aparece como la dimensión conceptual. Pues en la diapositiva 9 aparece solamente la clasificación en aritmética y geometría, sin la intensidad horaria, pero igual se está haciendo las clasificaciones por tipo de tema. Esa es mi pregunta. ¿Por qué se hizo esa clasificación de diferente forma? Visiones habla mucho sobre que están más enfocadas en la dimensión social, pero de pronto no nos quedó como muy clara, o sea, cómo va hacia la evaluación en ese enfoque. Ahora sí vamos a dar. ¿no? Tiene que hablar por él. ¿No tienes ahí? Es que ya está pues. No funciona. Listo. Respecto a la primera pregunta de por qué pusimos en la dimensión formativa la intensidad horaria, la pusimos ahí porque estábamos hablando de la temporalidad, de qué tiempo gastan nuestros estudiantes en aprender y en desarrollar sus tareas. Por eso está en esa dimensión. En cuanto a por qué clasificamos, que en la pregunta siguiente que era respecto a la diapositiva 9, ¿por qué decimos que se abordan las nociones de aritmética, geometría y estadística, pero no lo estamos relacionando con la temporalidad, sino que los contenidos están divididos en esas 3 asignaturas? Y entonces lo que hacíamos la comparación era que mientras en una institución abordan las 3 asignaturas, la otra institución solamente aborda 2 porque tiene un plan de área estipulado aparte para geometría.
Entonces, no teníamos, para estadística, perdón, entonces no teníamos ahí relaciones con la intensidad horaria, sino directamente con los contenidos. Y en cuanto a la dimensión social, hablamos de que la dimensión social era la que abarcaba mayor extensión en ambos planes de área, porque se enfatiza en ambos cómo el estudiante logra, cómo el estudiante llega a los objetivos. Entonces, por eso decíamos que estaban redactados en forma de indicador de logro, que en ambos describía en forma cualitativa cómo debía llegar el estudiante y que lo hacía además aparte de algunas acciones, como conozca, identifique, resuelva, encuentre, justifique, interprete, y en las dos tenían lo mismo, relacionado a acciones, más que ser puntual de cómo debe llegar el estudiante, decía era si resuelve ejercicios, aplica logaritmos, soluciona problemas. Esa es la forma del sistema de evaluación, a través de indicadores. Perdón, pasó, pero lo aclaro acá, que aparte de evaluar la parte matemática, también evalúa competencias ciudadanas en ambas instituciones. Tiene en una, que es la convivir, en la institución José Celestino Mutis, evalúa a partir de las competencias ciudadanas, pero en el Manuel Elkin Patarroyo también lo hace en la casilla valorativo. Entonces, ahí en ambos se evalúan las actitudes de los estudiantes fuera del contexto matemático. De pronto, para resaltar, para terminar ahí, algo que no aparece en las diapositivas y sí está en el documento es que a pesar de que encontramos tanta, digamos, tan poquita relación entre lo formativo, ambos planes de áreas apuntan al trabajo de cada docente en específico, o sea, cada uno se encarga de su metodología, pero estas dos instituciones tienen un trabajo tan mancomunado entre ellos que no se pierde el hilo de la temática, o sea, se llega al logro de los objetivos, incluso ambas han tenido buenos niveles a nivel nacional en cuanto a pruebas saber, a pruebas supérate, que precisamente evidencian ese trabajo en la cuestión metodológica. Se deja a libertad del docente, que cada uno maneje su metodología, por eso no se estipula, no se coloca mucho en los planes de aula, pero, planes de área, perdón, pero está, o sea, el trabajo, por ejemplo, en el Manuel Elkin Patarroyo, que se trabaja por nichos matemáticos, allá tenemos un aula para solo los docentes de matemáticas, ahí entonces se pone uno de acuerdo en todo este punto de la metodología. Vamos con los comentarios a la presentación. Joana. ¿Quién? No. Grupo 1 y grupo 3. Grupo 1. Bueno, tengo una pregunta y es que me causa curiosidad, que dice que una de las instituciones tiene formación ecoturística. Me gustaría saber si eso tiene alguna relación con el plan de área de matemáticas o no afecta para nada la asignatura. Mi pregunta está relacionada sobre una frase que se mencionaba diciendo que la dimensión cognitiva y la dimensión conceptual son coherentes. Entonces, quisiera que se nos amplíe un poco más, coherentes en los términos, coherentes en la estructura, en los contenidos de las mismas. Me llamó muchísimo la atención en este grupo la transversalización que ellos hablan de lectoescritura. Entonces me gustaría un poquito más que nos contaran qué metodología utilizan o de qué manera involucran dentro de los contenidos de matemáticas este tópico. Para la formación.
En la pregunta 1 sobre la formación ecoturística de la institución educativa, no tiene relación con el plan de área de matemáticas, pero lo que se buscaba ahí era hacer una presentación de la institución, del contexto. Es una institución rural. Entonces, está enfocada hacia esa área, pero digamos que la parte matemática no influye. Nosotros hablábamos sobre eso, era para contextualizar un poco dónde estaba ubicada la institución y cuántos alumnos tenían, en qué especialidades hay más. Era más eso, pero realmente con la matemática no. Dentro del plan de área no afecta que sea ecoturismo. Para la segunda, no, ¿cuál fue? La coherencia. Bueno, la segunda pregunta era sobre la coherencia de la parte conceptual con la cognitiva. Nosotros dijimos que guardaba coherencia porque tenía la relación directa entre los contenidos y, y el desarrollo de los temas. Entonces, por eso fue que se mencionó. Pues cada tema, cómo se desarrollaba en la parte cognitiva, eh, por los objetivos, eh, es por eso la coherencia. ¿Sí? Sí había una relación directa en ese, porque es que en el otro plan no encontrábamos en algunos momentos una coherencia, entonces por eso fue que se mencionó eso. Y la parte de lectoescritura, la transversalización lectoescritura, ¿será que podemos mirar la tabla? La tabla, acá hay una presentación de aquí. No se puede. ¿Y quieres leerla? No, creo que sí, pero en la que colocamos de La tablita. la Ah, ya, la tabla. Mírala ahí. adelante. Hacia aquí. Perdón. Ahí. Ahí. Nosotros en la parte de lectoescritura, la tabla no se cargó, no sabemos si es que se cargó de pronto desde este sistema operativo y tal vez no es compatible la imagen y no quedó dentro de la presentación. Pero lo que decía ahí es que la transversalización lectoescritura es, en el tema que estábamos viendo de gráficas de funciones trigonométricas, decía representar gráficamente las funciones trigonométricas, explicando las diferencias entre una y otra por medio de un juego de ideas y un tangent. Entonces, esa parte de transversalización la tomamos en la metodología, no tanto en la parte evaluativa, sino en la metodología. ¿Cómo se desarrollan eh, las clases de acuerdo con esta transversalización? En este componente, digamos que en este tema que estábamos viendo, se presenta de esa manera, pero hay otros temas dentro del plan de área donde ya tiene que ver más con redacción, con cómo los alumnos pueden crear una historia o cómo pueden desarrollar problemas, enfocándose también hacia la parte de lectoescritura. La institución se tiene un programa que se maneja desde las áreas básicas, desde primaria, donde los alumnos están llevando ese proyecto por medio de lecturas de cuentos. Hay un banco de libros, de cuentos, y de pronto sí tiene que ver en esa parte con el plan de área de matemáticas, porque hay otro docente de matemáticas que es el que implementó ese proyecto. Entonces en primaria se está desarrollando, los niños leen y se les hace, luego de que hacen los cuentos y todo, se busca como la forma en la cual pueden ellos relacionar eso que leyeron y esos temas con partes matemáticas que estén viendo del plan de área en ese momento. Y en bachillerato es como les digo, digamos que esa es la parte que no se veía en la imagen, pero que fue lo que les leí ahí. No sé si tienen alguna otra. ¿No? ¿Se puede? Ahí, pero voy a preguntarle, hacer una pregunta. ¿Sí? Yo tengo preguntas para el grupo 4. Comentarios a la presentación del grupo 3.
hoy presentó Cristian. La pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué el perfil general del estudiante lo introdujeron en la dimensión cognitiva? Y es lo Preguntas, la primera, pues es la, ah, una y una. Sí. Pues en ninguna parte, ya de pronto cuando estaban socializando fue que dijeron qué grado, pero no fueron como explícitos en qué periodo y qué curso analizaron, sino empezaron de pronto a analizar como los planes como tal. Entonces, pues de pronto aclarar un poquito esa parte. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es cuando Cristian hacía la exposición de la comparativa de los planes, hablaba que uno de los planes tenía 3 temáticas generales y que ninguna se desarrollaba de ninguna forma. Entonces, quisiera de pronto un poquito también de aclaración por qué creen que ninguna de las temáticas se desarrolle en los estudiantes en ese periodo. que pasa es que cuando habla de nivel, profundidad y extensión, perdón, en la sí, mentiras, nivel, profundidad y extensión en la parte de metodología, en la parte de evaluación dice que no hay criterios de evaluación, sistemas o indicadores. Sin embargo, una diapositiva de antes de la tabla decía que en evaluación sí habían indicadores de logros. Entonces no entiendo por qué en una tabla sí y luego dicen que no entiendo esa parte. Bueno, la primera pregunta respecto con el perfil general del estudiante describe capacidades que debe tener el estudiante como tal. No es un perfil general como uno lo considera dentro de un plan de área, sino que, por ejemplo, dice que el estudiante debe ser crítico. Ya. ¿Sí? Listo, entonces eso en cuanto a la pregunta del perfil general, por eso la clasificamos dentro de ese componente. La segunda pregunta, pues nosotros escogimos 2 instituciones en el grado 10º. Dijimos también que en Mano Blanca no se hace la distinción entre los periodos académicos y por lo tanto, por esa razón nosotros escogimos la parte del primer periodo académico en Campo Alegre para el mismo grado, pues para mirar la concordancia que había entre las temáticas y lo que se podía clasificar, porque pues en Mana Blanca no se hacía una clasificación por periodos. La tercera pregunta, bueno, en la parte de los contenidos. No es que nosotros hayamos dicho que los contenidos no se desarrollaban en el estudiante. Nosotros estamos como agentes externos, como si nosotros no estuviéramos en esa institución. Por lo tanto, nosotros decimos que los contenidos no se desarrollan porque aparecen, por ejemplo, funciones trigonométricas, pero no aparece razones, ángulos, no aparece el desarrollo como tal concreto de temáticas de ese eje temático. Es decir, nosotros somos agentes externos a ese análisis, a esa institución. Y por último, pues aquí creo que cuando o nos faltó referencia o decirlo claramente
que no es que no haya criterios de evaluación, sino que no son claros. Cuando yo estaba haciendo la presentación dije, no son claros, no están definidos estrictamente, aunque hay algunos, pues también dije que los indicadores de logro no son alcanzables en todos los aspectos, por lo tanto, pues realmente están clasificados en la dimensión social, pero pues no son claros, no hay una estructura definida que diga que son indicadores de logro como tal. Entonces, esa es la diferenciación, aunque nosotros los clasificamos y aunque había una etiqueta que decía indicador de logro. ¿Listo? A la presentación del grupo 4, él presentó. Una pregunta también. Yo también. Tenemos 3 preguntas. La primera, no nos quedó muy claro cómo se caracteriza la evaluación en cada uno de los planes de área. Porque pues dice que una es más extensa que la otra, pero no especificaban cómo. La primera. Yo tengo una que es, pues no me quedó claro las relaciones que hay entre los componentes de las dimensiones. Digamos que se presentaron los componentes de cada dimensión, pero no hubo como una explicación sobre cómo se relacionan o cómo se desarrolla el tema o una presentación sobre eso. Quisiera de pronto. La tercera es si encontraron contenido de elementos que estuvieron fuera de como tal de las dimensiones y, o sea, enmarcaban las preguntas que ponían al principio de qué, para qué. Y es como otra segunda pregunta basada en eso también, si estarían de acuerdo de que el hilo conductor estuviera enmarcado en alguna de las 4 dimensiones, ya que no responde, pues, personalmente a cualquiera de las 4 preguntas que se plantean. Pues no me quedó muy claro la parte de que decían en la exposición, dice, no trabaja la dimensión formativa, o sea, no trabaja o no se evidencia. Sentí claridad en que sí hay relación entre los objetivos y los contenidos, porque hablaban como si estuvieran desligados los objetivos con los contenidos. Entonces me gustaría saber si sí hay relación o no entre ellos. Evaluación, ¿cierto? Sí. Cómo la evaluación estaba, bueno, entonces la evaluación está en la parte social, si la podemos ver. Ahí encontramos que está a partir de metas de aprendizaje y desempeños, y en el otro, de aquí puedo manejar, y en el otro colegio está dada a partir de aquí no lo puedo manejar. Está dada a partir de, bueno, en uno está dada a partir de metas de aprendizajes y desempeños, y en el otro está dado a partir de, no aparece. Mira, aquí aparece a partir de metas de aprendizaje y desempeño, y en la otra aparece a partir de metas de aprendizaje y desempeño también. Entonces ahí está la evaluación dada como tal. En cuanto a la relación entre los componentes de las dimensiones, entonces nosotros sí vimos que había relación con los componentes. Mire, por ejemplo, las dimensiones
La cognitiva está relacionada con los objetivos, ¿cierto? En el componente objetivo. Y este lleva los lineamientos curriculares, los estándares y los hilos conductores. La conceptual está relacionada con el componente de contenidos y está relacionada con contenidos, temas y subtemas. Y en la social está relacionada con la evaluación y está metas de aprendizaje y desempeño. Y la dimensión formativa está en cuanto a la metodología y esta no existe. ¿Esa era la pregunta? ¿Sí? Sí, la pregunta era cómo se relacionaban entre pero sí. Bueno. Me parece que ahí se presenta, pero no se desarrolla. Como un ciclo, o sea, están totalmente relacionadas. ¿Sí? Esto vale para esto vale para ¿Algo más? Bueno, para la tercera pregunta, para responder la tercera pregunta que hace relación a las preguntas que están iniciales en esta diapositiva número 2, pues las relacionamos. Número 1, para vincular como las lecturas también, buscarles como qué relación tenían las lecturas también con las comparaciones que íbamos a hablar del currículum o del plan de área. Inicialmente pues pusimos las 4 preguntas que sugiere una de las lecturas y el qué, el para qué, el cómo y el cuándo están relacionados o cómo van a estar relacionados en lo que íbamos a hablar. Entonces, cada una de ellas pues maneja una de las dimensiones y pues quisimos hacerle notar de cómo iba una como encaminando a la otra. Primero, el orden que llevaban, el qué, el cómo, el para qué, el cómo y el cuándo, y también que tenía relación con cada uno de las casillas que manejaban los planes de área. La verdad, relación entre unas y las otras, que deberían estar las 4, pero que en realidad pues una de ellas no se manejaba, que era la parte del cómo. Pero quiero agregar ahí un pedacito que el hilo conductor, que era lo que nos preguntaban en específico, que dónde estaba relacionada, está relacionada a la parte cognitiva. ¿Sí? Pues ahí creímos que iba. Ahí esa es la pregunta pues total y esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces el hilo conductor está relacionado en la parte cognitiva. Como si fuera un objetivo. ¿Sí? Sí, no tanto, está dado como una pregunta problematizadora, ¿sí? Entonces no tanto como un objetivo, sino como una pregunta problematizadora. ¿Listo? La cuarta pregunta, que si se evidencia la dimensión no formativa. Que si se evidencia los objetivos, sí, esa fue la cuarta, y qué relación hay en los objetivos y los contenidos, ¿cierto? No, sí. Perdón, es que ahí faltó la cuarta era que no trabajamos, el compañero dijo que no trabajamos la dimensión formativa, no se trabaja o no existe. Sí. Sí, disculpa, sí, no se evidencia. No se evidencia en el plan, dentro del plan, ¿sí? Pues obviamente nosotros hicimos lo mismo como trabajo externo, entonces si la vamos a ver, nosotros dijimos no se trabaja, porque nosotros somos externos supuestamente a la evaluación que estamos haciendo, ¿sí? Entonces no se evidencia y por lo tanto pues vemos que no se trabaja, porque somos externos, es como si nosotros no trabajáramos en las instituciones, ¿no? No, claro, no se evidencia dentro del plan o el cuadro que estamos manejando, pero sí existe dentro de los colegios. Pero por eso, es que nosotros somos agentes externos evaluadores. La idea es... Sí, habrá una relación entre los objetivos y los contenidos. ¿Ya? Vamos. Gracias. Bueno. Por eso, en algún momento, cuando iban a empezar, voy explicando el porqué, cuando iban a empezar a interactuar Héctor y Vicky, dice algo, porque entonces se nos puede ir el tiempo de responder en una conversación. La idea. Igual es una cuestión de voz. Y finalizamos con los comentarios al trabajo del tiempo 5. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera es que en una de las diapositivas decía que no existe el CIE, Sistema Institucional de Evaluación
estudiantil, entonces, pues, ¿de qué manera se están evaluando los estudiantes? Es la primera. La segunda, ¿con qué periodicidad se está actualizando los planes de área de cada una de las instituciones educativas y qué criterios se tienen en cuenta? Se encontraron elementos o contenido fuera de las dimensiones y también encontré que en la parte conceptual, en la parte de intensidad horaria, ¿cómo se podría como interpretar dentro de esa dimensión? Yo iba también un poco a esa pregunta porque en esa tabla donde presentan dimensión y contenido, donde dice contenido, ¿es un resumen de los contenidos o esos son los términos específicos que se utilizan para cada dimensión? Sí, o sea, dice tema general, número racional. ¿Ese es, digamos, el término, los términos que se usan específicamente? ¿O es como un resumen de esa dimensión? Y pues iba a la intensidad horaria, porque si ese es el término, no sé, lo colocan en la conceptual. ¿Por qué la temática la contemplaron dentro de la dimensión cognitiva? ¿Listo? La otra pregunta que tenemos es, pues vi que dentro de la presentación decían, no existe sistema de evaluación dentro de la institución, o sea que no evidenciaron, no hay un sistema de evaluación. No me quedó clara esa parte. Me llamó la atención la institución Limoncitos, decían que, o sea, yo vi el área, o sea, toda la estructura del área en general, el plan bastante denso, bastante extenso. Entonces quisiera saber si cada una de las áreas de esa institución maneja ese plan, cada periodo, cada bimestre. ¿No sería repetitivo? Esa es mi pregunta. Lo que comentaban los compañeros, como agentes externos, entre comillas, el sistema institucional de evaluación no lo evidenciamos dentro del plan de área o metido, digamos, en el plan de área. Que haya, sí hay, pero no está ni siquiera nombrado en el plan de área en ningún apartado. Habla de evaluación, pero es muy, digamos, no es específico a qué apunta la evaluación en ninguno de los, perdón, en el plan de Limoncitos, porque en el de la agrícola no hay, que son la pregunta 1 y la 6, que habla del sistema de evaluación. La segunda dice que cada cuánto se actualizan los planes de área. El de Limoncitos, hemos tenido cambios de rector, anualmente se supone que se hace, pero no con mucha diligencia y disposición, y pues es como cambian, digamos, algunos contenidos de las mallas por periodo, pero no la generalidad de la extensión que tiene el plan. En cuanto a... ¿qué otra? Contenidos fuera de las dimensiones, pues que hayamos encontrado, no estaban todos como digamos inmersos en las 4 dimensiones que analizábamos. La cuarta, ¿cuál era? Lo de intensidad horaria. La quisimos colocar en esa, pues porque en la parte, ¿qué fue que me dijeron? Conceptual. Porque algunos, el plan del agrícola, él maneja semanas y maneja horas por semana y para cada asignatura, para aritmética, geometría y estadística. Nosotros no, y quisimos hacer como esa diferencia de la importancia, digamos, en horas que se le da a cada componente como tal de aritmética, geometría y matemáticas. Y el plan de área de Limoncitos extenso, se me fue la pregunta. Preguntaban que si estaba por bimestre así.
entonces no, ese en general, ese ya es para todo el año, ese mismo sí se maneja en las diferentes áreas del conocimiento, el mismo formato de plan, los fines de la educación, todos los contenidos que trae, pero especifica para cada periodo o trimestres que son lo que trabajamos, qué temas y qué es lo que se debe ver. Y por eso hacíamos una generalidad, yo les decía en la exposición, que el objetivo general y los específicos estaban para todo el año escolar. Es por eso, porque el plan de área viene para todo el año y abajo vienen las dos mallas, digamos, o los dos tablitas en las que maneja los tres periodos, perdón, con las temáticas y otra que maneja ya los tiempos y los estándares para cada temática. Hay una, creo que no la comentaste, que era porque la temática está dentro de lo cognitivo. Pues yo observo que la temática la incluimos fue entre los dime, en la otra institución. Tema general, en lo conceptual no lo incluimos en la parte cognitiva. En la cognitiva es todos los estándares, los objetivos, las competencias, lo que está en lo cognitivo. Bien, bien. Estuvieron muy participativos. Algunas generales, digamos que de alguna manera ya eran sobre cuestiones de decisiones institucionales, pues que iban más allá de lo que podríamos nosotros con los lentes de la teoría particular, pues analizar los estudios. Es natural, cualquier entonces, le doy paso a la formadora. Voy a hacer algunos comentarios sobre el trabajo de hoy. Bueno, primero que todo quiero felicitarte, estamos muy felices de... tengo que hablar ahí. ¿Cómo les doy? Bien, la formadora nos felicitó. Bueno, entonces, de nuevo, quiero inicialmente felicitarlos porque han hecho un gran trabajo, unas presentaciones que son dignas de un módulo 4, de un módulo 5. Estoy admirada porque no parece el primer módulo. Entonces, quiero felicitarlos, estuvieron muy tranquilos, muy seguros, eso da cuenta del grado de implicación que ustedes tuvieron para con la actividad. Entonces, quiero felicitarlos. Creo que Paola como coordinadora debe estar fascinada con el grupo que tiene. Yo ahorita estaba sintiendo, les voy a manifestar lo que estaba sintiendo. Quisiera volver a estar como una alumna acá. O sea, me dio emoción verlos trabajar, comentar el trabajo de sus compañeros con tanta tranquilidad, con tanto respeto. Además, este espacio de aprendizaje, digamos, en grupo es tan importante, y verlos cómo se dirigen con tanto respeto hacia el trabajo de todos los demás es admirable. Algunas veces o no siempre sucede, ¿sí? Pero me alegra mucho y los felicito. A ver, por otro lado, pues en general, pues todos los grupos desarrollaron todos los criterios, o por lo menos la mayoría, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes identificaron, describieron las dimensiones que aparecen en sus planes de área, determinaron pues la dimensión del currículo, la extensión, con qué detalle, si había coherencia entre las diferentes dimensiones o en las componentes que aparecía en sus planes de área. También pues enumeraron los términos que se utilizan, digamos, en los planes de área de diferentes instituciones. También determinaron los grados de generalidad con los que se abordan esas componentes.
identificaron si existe jerarquía, por ejemplo, en los contenidos, ¿cierto? O entre los desempeños y sus descriptores, identificaron eso en sus planes. Algunos presentaron ejemplos puntuales, ¿sí? Otros no los hicieron. Claro que debemos revisar los trabajos, porque pues nosotros, o en este momento, claro, soy consciente que ustedes no tienen sino 9 minutos, y pues en 9 minutos uno quisiera presentar todo, pero es imposible. Uno presenta lo más importante, entonces yo sé que con la premura del tiempo algunas veces uno hasta lo tiene ahí para decirlo, no lo anota, pero puede ser que se le vaya. Eso es normal y a todos nos pasa, entonces no hay ningún problema. Igual digamos, para dar su nota, pues nosotros nos basamos, o yo me baso, todos nos basamos en el trabajo final, entonces no se preocupen. Y también, digamos, con mayor o menor, digamos, detalle, se indicaron si había otra información que no correspondiera, digamos, a ninguna dimensión. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron tácito, pues aquí en la presentación, pero seguramente en el trabajo sí. Habrá que... hay algunas preguntas que me quedaron por ahí en el aire, que no lo hice en el espacio que ustedes tienen, pero solamente es pues para que lo pensemos, o ahorita hagamos un conversatorio más que preguntas, porque pues es más enriquecedor. Entonces ahí podríamos abordar estas cosas que me quedaron por ahí. Hay algún grupo que mencionó la fenomenología y no entiendo. Pues es decir, eso hace parte y lo van a ver, por supuesto, pero me causó, digamos, me concentré en la diapositiva, ¿no? Entonces quisiera como pensar, está en la diapositiva 9, ¿no? Me gustó muchísimo que ustedes hubieran abordado sus contextos de una forma particular, porque definitivamente es muy importante. No es lo mismo que hablemos de una institución en donde el énfasis es agrícola, o el énfasis es, por ejemplo, en turismo, ¿verdad? Seguramente cambian cosas como la intensidad horaria, como, digamos, la cantidad de matemáticas que se ven, o si la matemática está enfocada, por ejemplo, a los negocios, o no está enfocada. Tiene relación. Si aparece el sistema de evaluación, porque ustedes cuando diseñen su unidad didáctica van a tener que tener en cuenta estas cosas. Ustedes no están solos, digamos, sino tienen un hilo y tienen que ir con los parámetros que tiene la institución, ¿no? Entonces, me pareció muy bueno. Hay otro grupo que tomó el primer periodo, creo que fue el grupo número 4, habría que mirar porque la actividad era enfática en que se tomara un periodo en el que se estuviera trabajando, en el que el profesor estuviera trabajando. En el caso, por ejemplo, del grupo número 5, identifico que es por la intensidad horaria, ustedes están atrasados, digámoslo así, entre comillas, ¿sí? O sea, unos tienen, o son 3 periodos, y los otros son 4. Entonces, por eso hay un desequilibrio, un desfase. Pero, exacto. Pero, esa es una cosa, y la otra es que hayan tomado para analizar el primer periodo, pero no entiendo por qué podríamos ahorita abordar. Y algunas recomendaciones para las presentaciones. Tener cuidado con la ortografía, tienen que revisar muy bien sus diapositivas, porque encontré algunas con errores. Entonces, en este nivel que ustedes están de maestría, pues eso lo tienen que estar revisando, pues no está bien que se nos pasen ese tipo de cosas.
También algunas veces es bueno dar ejemplos puntuales para que, por ejemplo, se evidencia coherencia en algo. Entonces, si ustedes, en lugar de decirlo o en lugar de escribirlo en un texto, en prosa, podrían dar un ejemplo puntual y a partir de él lo dicen, ¿sí? Tal vez es más fácil y le queda, digamos, al panel más claro que si lo dicen, bueno, no sé, en una tabla o lo escriben en prosa, ¿sí? En la transparencia. ¿Qué más? Otra cosa también importante, sobre todo, pues obviamente en los archivos de Word, pero en la presentación es muy importante cómo citan, ¿sí? Es decir, si tienen que escribirlo y decirlo, leerlo, pues está bien, pero es bueno, si van a nombrar, pues que lo hagan bien, ¿sí? Y si no, pues no tomen tiempo y más bien al final en la transparencia que tiene que ver con las referencias lo dicen, ¿no? Porque pues son pequeños detalles que hay que ir puliendo, ¿no? Este es el primero y pues estuvo muy bien, pero para que sea excelente, pues podrían incluir esas cosas. Y ya algunas recomendaciones ya para, digamos, el trabajo que tienen en esta semana, que son los comentarios individuales. Entonces, quiero hacerles la siguiente sugerencia. Sí. Miren, es bueno revisar la presentación, ¿sí? Está bien, ¿sí? Pero como ya lo mencioné, pues aquí en las presentaciones se pasan cosas, de pronto se nos fue una palabra, omitimos una palabra y entonces la frase cambia, ¿sí? De sentido. Entonces, para no, digamos, criticar al grupo, lo mejor es tomar el archivo final, ¿sí? El documento final, o sea, céntrense en el documento final. Pueden revisar el documento borrador, ¿sí? Pero el documento borrador solamente es por si, se me ocurre, el tutor les dijo, grupo, hagan esto y no lo tuvieron en cuenta, ¿sí? O sea, solamente es de comparación, porque es coherente que en el borrador pues existan muchos errores. Yo no voy a coger los comentarios para decir, en el borrador hicieron tal cosa, no hicieron tal cosa, cuando en el documento final está muy bien, ¿sí? Pues yo lo digo porque es que esto, sí, pero para que no suceda, porque puede suceder o ha sucedido, ¿sí? Entonces, para que ustedes no incurran en eso, pues yo desde ahora les estoy diciendo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, pueden tomar, vuelvo y les digo, pueden revisar el archivo de borrador porque está disponible, ¿sí? Pero no se centren en ello para criticar al grupo, céntrense en el contenido del documento final, céntrense en los criterios de evaluación, hagan sugerencias, propónganles algo. Y pueden tomar también la presentación para hablarles algo de forma, porque al fin y al cabo uno puede seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces seguramente nos van a decir revisar las presentaciones para que no nos haga falta nada, revisar las presentaciones para que no hayan errores de ortografía. Seguramente van a aparecer comentarios de eso, pero no se pueden solo centrar en la presentación, o sea, los comentarios no son sobre la presentación, son sobre el documento final. ¿Sí? A eso me refiero. Habla. ¿Los comentarios son en forma positiva también o solamente en forma negativa? No, es que las críticas son constructivas. Es decir, es algo que ustedes vieron que pueden mejorar, ¿sí? Que el grupo puede mejorar en el análisis de cualquier organizador
o de la actividad que se esté haciendo. Son comentarios, por ejemplo, también pueden felicitarlos en el sentido de que ustedes hicieron tal cosa y nuestro grupo no lo hizo, no lo abordamos de esa forma y es enriquecedor porque, bien, todo lo que ustedes escriban deben justificarlo, no es dar una palabra, no. Tampoco se trata de que tomen los criterios de evaluación y los reciten, a ver qué hizo y qué no hizo les estoy dando todas lo que, mejor dicho, las manías que pueden existir. No. Exacto. Y si hay algo de, digamos, de redacción y formato, pues está bien, porque igual tenemos que hacer todos el curso de redacción y formato, ¿no? Entonces, eso sí, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, es decir, podrían, aquí les faltó, igual a nosotros como tutores o formadores también nos puede... no vimos una frase y ustedes sí la vieron, de hecho algunos de ustedes son supremamente detallistas a tal punto que puede ser que los comentarios sean extraordinarios, pues como los de un tutor. Entonces, pues eso es bienvenido para el grupo. O sea, lo que vamos a tratar y la consigna es que el grupo que comentamos mejore. ¿Sí? Y solo en ese sentido nosotros tenemos que decirle en qué tiene que mejorar, ¿sí? Y en qué puede seguir, porque está muy bien. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Eso es lo que queremos. Creo que no es más, Pau. No, pues ahorita que nos hablabas de los criterios de evaluación. Puntos de la discusión. Pero es que yo participé muchas veces. Sí, pero puede suceder que los comentarios hayan sido de cuestiones generales, no tanto del contenido y de la construcción de una actividad. Entonces, es algo que procuramos, que las discusiones y los comentarios individuales tengan en cuenta esos criterios. Pues antes de que presentes la actividad, tú me dices cuando vayas a presentar la actividad 1-2 y aquí hago los comentarios de coordinación que tienen que ver con el cierre de la actividad 1. Si quieres, presento ya la actividad 1.2. Ahora, si tienen algo que preguntar, que Pero no nos dejan subir la manito. ¿La manito? ¿Sí? Bueno, pues como cuestión general que se evidenció en la mayoría de las exposiciones y de los planes de área de cada una de las instituciones, es la falencia en la formativa, en la dimensión formativa. Pues veo pues con gran entusiasmo, porque es precisamente a lo que vinimos, ¿no? A tratar de solucionar esas falencias. Y nos damos cuenta que en nuestras instituciones falta mucho eso. Y más en el área de matemáticas. De pronto en preescolar uno alcanza a notar que se trabaja todo eso, toda la metodología, todas esas cositas que llevan a que el niño llegue al logro de sus objetivos. Pero ya cuando llegan a grandes nos quitamos, obviamos muchas de esas cosas, y es como cuando los libros eran de muñequitos, ¿cierto? Para preescolar hay unos de muñequitos. Ya los grandes ya no llevan muñequitos. Entonces como que se va perdiendo toda esa metodología, todo esto que hace que se logren los objetivos, que se llegue a ese punto como con más agrado. Y es precisamente pues a lo que vamos a apuntar y ojalá pues nos vaya bien en este proceso. El grupo 1 todavía. Lo que pasa es que en la diapositiva número 9, que es donde aparece lo de la fenomenología, entonces pues nosotros fuimos los que dijimos eso. Pues yo quería decir por qué lo dijimos. Está en el análisis de la dimensión conceptual, lo hicimos porque en el nivel de análisis de contenido aparece que uno debería, como docente, identificar qué fenómenos le dan sentido al concepto. Como decía el profe ahorita respecto al comentario que él decía,
dentro de los planes de área aparecían el tema de potenciación o erradicación dentro de lo que nosotros analizamos. En el único tema donde aparecía solución de problemas específicos era el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que era como darle sentido al estudiante, decirle, mira, tú estás aprendiendo eso porque sirve para eso. Entonces, por eso lo pusimos ahí. Ya estamos haciendo los quinitos. Evidencia la parte formativa en los planes. De pronto deberíamos más como organización de instituciones hacerlo dentro de la misma tabla, digámoslo así, de la planeación, porque yo creo que sí está, pero está como lo manejaban aquí en el Colegio de Limoncillos, que ellos lo manejaban en un plan de todo el año. Yo creo que en todas las instituciones igual lo manejamos en el plan de todo el año. Debe estar porque igual cumple con ciertos requerimientos a nivel de institución, pero entonces sí, atendiendo a las lecturas y cómo aprende uno de estos señores, de Rico, de Lupiáñez, él dice que debe estar evidente en la planeación de cada periodo, y sería muy bonito respecto a lo que tú dices, Gustavo, de que también así como vemos cada una de las partes de contenido, también se vea de qué manera pensamos que nosotros podemos, esas metas de aprendizaje, esos contenidos, cómo se los vamos a enseñar al chico, de qué manera. Ahí es donde también se evidenciaría la creatividad de un docente, porque aparentemente todos somos excelentes docentes, pero en la tabla no se ve de qué manera somos excelentes docentes. Claro. Sí, para cambiar todo. Para cambiar todo. Por eso hice reiterar vez la pregunta, si el contenido, o sea, uno como analiza un currículum desde el momento en que uno lo lee, en la cual salen como títulos de misión, visión, todo ese tipo como de contenido, si cae dentro de el análisis de noción de currículum. Mi pregunta es como si ese contenido uno lo puede clasificar dentro de las dimensiones, hablando ya de un nivel de planeación del docente, porque cuando uno se pone a ver ya un nivel etiológico de fines, sí es importante definir por qué es importante dictar matemáticas, por qué las matemáticas son importantes dentro de las demás asignaturas. Entonces, yo digo como ese contenido es importante, pero no sé si es importante definirlo desde una dimensión ya a nivel etiológico o definirlo, digamos, ya a un nivel de planificación del docente, porque eso era también como la discusión con mis compañeros, y yo vi que los últimos dos grupos, más que todo el último grupo, pues yo vi que ellos tenían todos como los títulos y trataron de meterlos como en todas las dimensiones. Entonces yo creo que la confusión como que también está en otros grupos y aún sigue en mí porque yo decía, pues la pregunta ¿qué enseñamos? Si es fácil identificar qué están los temas y los subtemas, pero digamos las razones por las cuales la importancia, la visión, la misión, cabe dentro de esta dimensión o cabe dentro de esa misma dimensión, pero en otro nivel más etiológico. Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver en la actividad 1.2. Tú pues mencionabas, y está muy bien, lo de los fines, ¿sí? Entonces vamos a mirar en la actividad 1.2 cómo la normativa curricular colombiana, ¿sí? desde sus guías, nos dan cuenta o nos dan orientaciones sobre para qué enseñamos, por qué enseñamos, porque de todas maneras, por ejemplo, el proyecto institucional pues tiene que ir, digamos, en la misma línea, ¿no? Tiene que ir de acuerdo con la guía de la normativa que da el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, cuando tú hablas de la misión, de la visión, pues esos deben atender, por ejemplo, a los fines como tú lo dijiste, o sea, tú mismo te respondiste la pregunta, ¿sí? Cuenta, pero ahora vamos a mirar si, por ejemplo, los estándares tienen una posición clara sobre los fines, ¿sí? Porque, pues igual cada institución, ¿cierto? Cada institución tiene su misión, tiene su visión y está relacionada, por ejemplo, con sus contextos
y atiende también a, digamos, a la autonomía curricular, ¿cierto? Pero vamos a ver si dentro, digamos, de los documentos, asume el documento de los estándares, asume una posición clara, porque no estoy diciendo que no los van a mencionar, por supuesto que deben estar ahí, ¿sí? Pero vamos a ver si asume una posición clara con respecto a cada uno de los fines de la educación. Entonces, yo dentro de lo que vi, dentro de los planes de área que vi algo de eso, de los fines, por ejemplo, tal vez fue en el grupo 3, ¿es el tuyo? Porque habla sobre el perfil. Entonces, seguramente cuando habla de que quieren lograr o que quieren formar un estudiante crítico, reflexivo, pues seguramente están atendiendo a los fines, ¿sí? Pero no, pues no vi porque no he revisado bien digamos, el esquema de los demás, no quiero, es solamente lo que, porque lo nombraste, o sea, nombraste el perfil y luego contaste de qué se trataba el perfil, entonces lo asumí, ¿sí? Lo relacioné. Pero no sé los demás, seguramente también, ¿no? Tendríamos que mirar. Entonces, tal vez, si no te ha quedado claro, lo vas a poder, digamos, resolver en la siguiente, ¿sí? Y si no, pues entonces ahorita seguimos dialogando a ver en dónde está alguna pregunta. Toda la información que había en el documento de pero pues es que como la actividad se estaba centrando en el nivel de planificación, pero obviamente en algunos planes había elementos que se ubicarían en otro nivel. Algunos muy dijeron explícito, otros no tanto, pero sí se supone que hay una relación directa, interna, entre los componentes de cada uno. ¿Sí? Vale. Sí, lo que, o sea, que ya hablando dentro de un nivel de planificador, sí se puede, o sea, sí hay como unos elementos que se ponen ahí, y hay otros que sobran, pero que sí se relacionan con otros niveles de reflexión del currículo, por ejemplo, el de los fines. Sí, generalmente, por ejemplo, el de las disciplinas no aparece, porque pues yo no he visto hasta ahora el primero que diga, bueno, atendiendo la psicología, pues no lo he visto, ¿no? Pero puede que exista. O puede ser que en la general, sí, exista algo de eso, ¿no? ¿Sí? Y pues cuando ustedes terminen en 2 años, seguramente sus planes incluirán de la planeación local, que es el análisis didáctico. Bien. Me parece perfecto. De coordinación para la actividad. Además, se tiene que tratar la madura el manejo de la apropiación de los temas, o el manejo del tiempo. No tuve que hacer cortes traumáticos como los que ustedes día, y creo que los esquemas y recursos que utilizaron fueron apropiados, no rechazaron las transparencias, el uso de colores en algunos también ayudó a diferenciar las dimensiones del componente. Resalto que en el grupo 2, aunque no estaba la imagen, pues Joana hizo que nos imagináramos la imagen y le diéramos sentido a lo que estaba diciendo. Pero el problema no es tanto del formato del sistema operativo, sino que al insertarla quedó como con un vínculo la imagen. Entonces la próxima vez copiarla, pegarla y verificar en otro computador o desde el listado cuando yo escribo en el archivo. No hay problema si me escriben Paola, el archivo de tal hora no es, por favor, en un minuto. No hay problema, sí estamos más tranquilos. No olviden numerar las diapositivas. Me dieron cuenta, cuando comentaron al grupo 1, les pudieron decir en la diapositiva número 7 sucede. Entonces, todos deben numerar sus diapositivas, no es necesario dejar los logos en todas las diapositivas.
4, porque ahí pierden espacio. Entonces, clave que en la primera sí tengamos pues lo que está en la plantilla. Y ahí aprovecho para recordarles de eso. La plantilla está para el inicio de la presentación, por favor, no la modifiquen. Creo que siempre aparezcan los integrantes aquí. Y subrayar el nombre de mi presentador. Y ya cuando tengan el nombre de su tutor, pues no es necesario incluir párrafos completos. No puede, en general, en algunos casos sucedió que, claro, queríamos poner toda la información, pero es clave una frase muy concreta y ya el presentador presenta pues con su conocimiento. Entonces, la recomendación es volver a revisar las sugerencias para presentaciones, pero creo que las tuvieron en cuenta. En la discusión es muy buena la estrategia de tomar nota de las preguntas, para que no se nos olvide. Por eso tampoco me gustaba que les recordaran cuál era. Mientras creamos el hábito. Alguien va escribiendo, les facilita muchísimo. Esto ya tiene que ver con los documentos. Recuerden que en la plantilla, Word, los estilos generan automáticamente, porque es la fuente, los tamaños, los espacios. Entonces, por ejemplo, en Optima solamente van unos títulos. El resto del documento van tan simples. Y es automático. No hay necesidad de manipular ni el texto ni los estilos. Y ya las tareas de la semana. Hasta el martes tenemos para hacer la evaluación. En este momento, los grupos 1 a 4 ya recibieron cada integrante un mensaje de correo electrónico donde dice enlace de evaluación. Ya estoy terminando el grupo. Ese enlace es único. Entonces ahorita me gustaría que pulsaran y revisaran si aparecen los nombres de sus compañeros. Y el que ustedes hacen. Ustedes solamente van a valorar sus compañeros. Sí. ¿El martes a qué hora? El martes hasta la medianoche. Pero ya teniendo ustedes el enlace y aprovechando cuando estén aquí, la red de la universidad y demás, pues tan pronto terminen el trabajo, pueden hacer la evaluación. Solo se colocan, que a veces se les olvida y solo se colocan solo el número. Y ese olvido, como lo dicen los criterios en general, tiene como una evidencia luego en la nota. Hacerlo al mismo modo, igual yo siempre les voy a recordar, no olviden, ahora que aparece desde una vez acá. Bueno, y los comentarios individuales con las recomendaciones de paro hasta el viernes. Pero desde hoy ya están activos los enlaces por si hoy les llegan o mañana se aburrimiento no ver películas de que me va a poner Después del desayuno. No tiene nada que hacer. Comentarios individuales, no nada, pues me siento muy orgullosa como coordinadora, estoy muy feliz, muy orgullosa. Creo que no nos equivocamos en la selección, al contrario, nos quedamos cortos en las expectativas. Muy chévere, espero que sigamos así. Actividad 1.2, presentaciones 8 en punto inicial. No se les olvide que la sesión virtual a las 9 de la mañana es obligatoria. Ahí es donde estamos con la jornada. Ya la reunión por Skype es voluntaria. Y los jueves igual, estoy ahí pendiente, tengo el reunir con los grupos. Y ya. Cualquier inquietud, correo electrónico. Otro, sí. Esos comentarios individuales son los correspondientes que Al grupo que te correspondía. Ay, yo ya tengo. Aquí donde está conformación de grupos de selección de temas que pueden ustedes dejar. Entonces aparece al lado de cada nombre el grupo de jóvenes. Norman Hernández va a contar el grupo 5, Norman 4, Jamie 2,
Por la distribución, los grupos que tienen 4 integrantes pues van a recibir comentarios de 4 personas. En cada grupo tienen grupos diferentes, también como para enriquecer. ¿Listo? Y esos comentarios ustedes los van a poder encontrar donde están todos los repositorios. Entonces, por ejemplo, aquí ya desactivé descargar borrador. En un momento voy a desactivar este, porque ya subieron los documentos, igual en el listado. Presentación es lo mismo, y acá está lo de comentarios individuales, la suscripción, y el repositorio como les digo ya está. Entonces ahí ustedes pueden hacer esa lectura, siempre tienen buenos aportes. Aquí están los videos de las presentaciones de hoy. Y en módulos documentos módulos al final queda el video de la sesión de hoy, de la discusión. ¿Listo? Ahora sí. Bien, hay algo que me faltó decir y no puedo irme hoy sin mencionar, y es agradecerles a los tutores, a sus tutores, porque creo que hicieron un excelente trabajo. Es decir, el trabajo que ustedes presentaron hoy está muy bien realizado, y creo que parte de ese éxito también se lo debemos a los tutores. Entonces, para ellos, un reconocimiento y un agradecimiento especial en este módulo número 1. Ahora sí, voy a dar inicio a la presentación de la actividad 1.2. El objetivo de esta actividad consiste en que los estudiantes profundicen en su conocimiento del currículo de matemáticas de la educación secundaria en Colombia, a través del análisis de los documentos de los estándares y del documento de los derechos básicos de aprendizaje. Descripción. Entonces, el grupo deberá tener en cuenta las lecturas realizadas en la actividad 1.1 para revisar, analizar los siguientes aspectos del documento de los estándares. Primero, los fines de la educación matemática. Segundo, dimensión conceptual. Tercero, dimensión cognitiva. Cuarto, dimensión formativa. Y quinto, la dimensión social. Dice, adicionalmente, el grupo deberá analizar el documento de los derechos básicos de aprendizaje desde las dimensiones conceptual y cognitiva solamente. Bien. El grupo deberá producir un documento de máximo 2.000 palabras en el que describa y explique para un lector que no conoce la normativa curricular colombiana la aproximación que el documento asume sobre los diferentes aspectos. El grupo debe suponer que el lector conoce la literatura sobre la teoría curricular que se trabajó en la actividad 1.1. El texto debe utilizar los conceptos que aparecen en esta literatura. Los apuntes presentan una manera de abordar este análisis en el documento basado en Gómez et al. 2014, y se espera que el grupo proponga su propio análisis sobre el documento de los estándares y el documento de los derechos básicos. Entonces, pues lo mismo que en todas las actividades, el grupo pues debe subir el borrador el sábado antes de las 11:59 p.m. Debe subir también a la plataforma el archivo de Word con el resultado final de su trabajo a más tardar a las 7:30 del segundo sábado en 15 días, y preparar y subir a la plataforma el archivo PowerPoint con el que se hará la presentación del resumen de su trabajo a más tardar a las 7:30 am del segundo sábado de la actividad. Hacer una presentación de 9 minutos ante sus compañeros
Y revisemos ahora pues, los criterios de evaluación para esta actividad. Entonces, en esta actividad los tutores revisarán la redacción y el formato, destacarán aquellos errores importantes que ya aparecieron en la actividad 1.1 y siguen apareciendo en esta actividad. Estos errores no se tendrán en cuenta para la evaluación. Entonces, en la actividad 1.1 y en la actividad 1.2 no se evalúan los errores. Ya en la actividad 1.3 veremos lo que sucede. Listo. En cuanto a las lecturas de los documentos de los estándares y los derechos básicos de aprendizaje, los criterios son: el primero es, el documento pone de manifiesto que el grupo ha leído con detalle los documentos de los estándares y de los derechos básicos de aprendizaje. El segundo es, el grupo evidencia a través del análisis de los documentos que conoce la teoría curricular y que sabe ponerla en práctica dentro del análisis. Tercero, se aborda el análisis del documento de los estándares desde la perspectiva de las finalidades de la educación y de las 4 dimensiones nombradas: la cognitiva, la conceptual, la formativa y la social. Y se aborda el documento de los derechos básicos de aprendizaje desde la perspectiva de las dimensiones del currículo conceptual y cognitivo. El análisis hace contribuciones que no se abordan en los apuntes o asume posiciones críticas en relación con lo que se propone en los apuntes. Y se justifican apropiadamente las afirmaciones que se hacen, ya sea en la evidencia dentro del documento de los estándares o en la teoría curricular. Esos son los criterios para esta actividad. Entonces, en este momento, los grupos se pueden reunir, organizar su trabajo. Yo voy a estar pasando por los grupos por si tienen alguna pregunta. Y pues ya Pau les dirá a qué horas fueron. Y pues como la mayoría tiene internet, a las 12 ya puedan salir a almorzar. Entonces aprovechar este tiempo para organizar lo que más hace para... A veces es muy complejo. Entonces, sáquenle provecho a este momento donde además tienen al formado. Entonces, es clave eso. Y se me olvidaba que en la actividad 1.2 ustedes tienen la posibilidad de cambiar de grupo siempre y cuando haya un consenso. Entonces, pues no sé si hay... Eso acabé de habilitar la edición de la hoja Drive. O sea, la habilité porque pues es algo, una posibilidad. Sí, no es que me borren ahí a alguien y ese alguien, ¿no? Y cuando hayan llegado a eso, es más, voy a quitarle el modo de edición que se lo acababa de... Y si se da el caso, me dicen y yo misma hago. Pero, no sé, creo que ya empieza uno a conocerse. ¿Cierto? Recuerden que la evaluación por pares no es tanto una nota, sino esta valoración. Por ejemplo, resulta que en esta actividad la formadora nos puso 3.5 y en la evaluación por pares todos dijimos que habíamos trabajado en un nivel 3, o sea, hubo buena contribución, pues eso no va a bajar. O todos pudieron haber puesto 5, que trabajaron mucho, sí, pero es que la calidad de trabajo tampoco va a variar. Entonces, no necesariamente, o sea, aquí no juega como que el 5 es mayor nota, entonces va a tener mayor incidencia, no, es más, el sistema nos ayuda a identificar como estos movimientos de la mayoría del grupo trabajó en nivel 2, pero hubo uno que todos lo evaluaron así que quedó en nivel 0. Pero no juega como nota, como tal. Y por eso mirar muy bien los criterios, por eso se los dejamos ahí al ladito, ustedes lo analicen, lo diligen, ¿vale? ¿Listo? Entonces ya, los grupos... No, evaluación por pares hasta el martes, pero si pueden ahora hacerlo, comentarios generales hasta el viernes, pero ya
ya estaba habilitado. Ah, sí, recuerden que las dudas, hay dudas de la actividad que se registran el jueves, porque esas son las que la formadora les va a dar. Entonces ustedes al interior de su grupo pueden ponerse un horario, es decir, bueno, el lunes vamos a descansar de todos, voy a descansar de ustedes porque me voy a centrar a hacer comentarios en libro. Listo, entonces todo. No era eso. No era eso. Y el martes ya se reúnen, buscan dudas, van registrando. Bueno, ustedes organizan ahí. Y es bueno que entre ustedes se recuerden, oiga, ya hizo tal cosa, porque a veces es clave del grupo recordarse cosas.